El tema que vamos a ver hoy es el siguiente: intervalo de números reales. Los intervalos están determinados por dos números que se llaman extremos izquierdo y extremos derecho, dentro de un par de paréntesis o de corchetes. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos paréntesis, ya vamos a ver más adelante, quiere decir que este intervalo es abierto. Aquí tenemos corchetes, quiere decir que este intervalo es cerrado. Acá tenemos un paréntesis a la izquierda, un corchete a la derecha, quiere decir que ese es un intervalo abierto por izquierda, cerrado por derecha. Acá tenemos un intervalo con corchete a la izquierda, paréntesis a la derecha, quiere decir que a la izquierda es cerrado y a la derecha es abierto. Cuando hablamos, por ejemplo, del primero, que es un intervalo abierto, quiere decir que yo voy a obtener todos los números que están entre 3 y 6, pero no incluye ni el 3 ni el 6. Por ejemplo, aquí podemos tener lo siguiente: los números entre 3 y 6, que serían el 4. El 3 no, ¿por qué? Porque está abierto, por lo tanto el 3 no se incluye. El 4 sí, está entre 3 y 6. Puedo tener el 5. El 6 no, ¿por qué? Porque está abierto. Este abierto quiere decir que está fuera del intervalo. Entonces, entre 3 y 6 ha habido el 4 y el 5. Ahora, este intervalo cerrado quiere decir que van a ser todos los números que estén entre 3 y 6, incluido este 3, incluido el 6. Esto es cerrado. Por lo tanto, todos los números serán el 3, será el 4, el 5 y el 6. Entonces aquí tendría 3 y 6 que están cerrados, por lo tanto se incluyen estos dos números. El de acá me dice 3 abierto, quiere decir que este 3 no se va a incluir. 6 cerrado, quiere decir que ese 6 sí se incluye. Entonces los números entre 3 abierto y 6 cerrados sería el 4, el 3 no, recuerden que este está abierto, sería el 5 y sería el 6. ¿Por qué? Porque en el 6 está cerrado, por lo tanto se incluye. Acá, los números entre 3 cerrado y 6 abierto, quiere decir que este 3 sí se incluye en el resultado, pero este 6 no. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces los números serían 3, porque está cerrado, 4, 5. El 6 ya no, porque está abierto el 6, es como que estuviera afuera. Entonces, estos son los ejemplos de tipo de intervalos que nosotros podemos tener. Vamos a borrar esta partecita, ya. Ahora, lo siguiente, tenemos aquí uno de ellos que cogimos como ejemplo. Este intervalo va a tener un extremo izquierdo que va al lado izquierdo y un extremo derecho que iría al lado derecho. Entonces estos son los extremos que hablamos en la parte de acá arriba. Ahora, esto tiene una representación gráfica. El intervalo abierto se representa por un círculo no pintado, tenemos ahí, y el intervalo cerrado se representa por un círculo pintado, tenemos ahí. Quiere decir, como aquí es abierto, sería un círculo pintado, un círculo sin pintar. Como aquí es abierto, sería otro círculo sin pintar. Aquí, como aquí es un corchete, es cerrado, sería un círculo pintado. Y al lado derecho también sería un círculo pintado. Pero esto ya vamos a ver con algunos ejemplos a continuación. Ahora vamos a ver varios tipos de intervalos. Aquí tenemos el intervalo abierto que vimos hace ratito, donde me dice que se representa por paréntesis, quiere decir abierto en A, abierto en B.
es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores que b, representado gráficamente por un círculo no pintado, y en forma matemática se utiliza el signo de menor que. Representación. Podemos representar por intervalo. Ya tenemos aquí, es el mismo intervalo que me da el ejercicio. Abierto A y B abierto. También podemos representar por notación por comprensión, en donde coloco el intervalo, esto es igual, abro llaves, X, que pertenece a los reales. ¿Qué es la X? X justamente es los números que van entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Los números que van en el medio representan la X. Simplemente esta parte es una representación. Entonces X pertenece a los números reales, tal que para yo poder formar esta desigualdad, cojo el primer extremo izquierdo, que sería A, cojo el extremo derecho, que sería B, distanciados. En medio de los dos voy a poner la X, que X representa a un número que está entre el extremo izquierdo y el extremo derecho. Ahora nos fijamos, en el lado izquierdo tenemos abierto, por lo tanto ocupamos el signo menor que, y en el lado derecho tenemos también abierto y ocupamos el signo menor que. De esa forma nosotros tenemos ya la notación por comprensión. También podemos tener la representación por desigualdad. Una vez que formemos notación por comprensión, esta partecita es la desigualdad. Simplemente copiamos y pegamos. Y por último, la forma gráfica. Para esta forma gráfica, nosotros trazamos la recta numérica o recta real. En el lado izquierdo, como es abierto, miren, aquí tengo el círculo sin pintar. Y en el lado derecho, como también es abierto, ponemos otro círculo sin pintar. Y estos dos círculos les unimos por una línea. Hay libros que ocupan con círculos, hay otros libros que ocupan con paréntesis. Cualquiera de los dos es lo mismo, pero en nuestro caso vamos a ocupar los círculos. Vamos a ver un ejercicio. Dado el siguiente intervalo, menos 2 abierto hasta 4 abierto, represente A, tipo de intervalo, B, represente por intervalo, C, represente notación por comprensión, D, represente por desigualdad y E, represente en forma gráfica. Vamos a la solución. A, tipo de intervalo. Como vemos que el lado izquierdo y el lado derecho están abiertos, por lo tanto es un intervalo abierto. Y listo. El punto A está resuelto. Vamos con el punto B. Dice que coloque por intervalo. Si nos fijamos, el ejercicio ya me da el intervalo. Lo único que hacemos es copiar el intervalo y lo colocamos. Y ya está. El punto C me dice notación por comprensión. Entonces, para hacer esta notación por comprensión, hago lo siguiente. Cojo el intervalo y le copio. Menos 2 hasta 4 abierto. Esto es igual. Abro llaves y escribo X pertenece a los reales. Esta liñita significa tal que cojo el primer valor, que es menos 2. Cojo el segundo valor, que es 4, a una distancia del primer valor. Entre un valor y el otro valor va a haber un montón de números. Y ese montón de números que están acá adentro, entre menos 2 y 4, esos números representamos con la X. Ya. Al lado izquierdo, como vemos, es abierto, utilizamos el signo menor que. Y al lado derecho también es abierto, utilizamos el signo menor que.
y de esa forma nosotros hemos representado mediante notación por comprensión, que lo podemos ver en la parte de abajo, ahí. Punto D, por desigualdad. Una vez que nosotros encontramos notación por comprensión, esta partecita de aquí, esta es la desigualdad. ¿Qué hacemos? Cogemos, copiamos y simplemente pegamos. Ya tenemos la desigualdad. El punto E, en forma gráfica. Entonces, para la forma gráfica, primero trazo mi recta numérica o recta real. Ahora, en el punto a la izquierda, en -2, como me dice que es abierto, yo voy a ocupar el círculo sin pintar. Entonces aquí en -2, yo voy a poner un círculo sin pintar. Y al lado derecho, que tengo el 4, también voy a poner un círculo sin pintar porque es abierto. Y estos dos círculos simplemente les uno con una línea. Ya está. Hemos resuelto este ejercicio. Borro lo que tengo aquí. Vamos al siguiente. En el siguiente me dice que es un intervalo cerrado. Se representa mediante corchetes. Corchete a la izquierda, corchete a la derecha, eso significa cerrado. En medio de los corchetes tengo A a la izquierda, B a la derecha. Y es el conjunto de todos los números reales mayores o igual que A. Entonces, en este tipo de intervalo también se incluyen a estos números. No como en el anterior, que a estos números no se incluían porque era abierto. Pero como aquí es cerrado, estos números también se incluyen en la respuesta. Entonces me dice que son mayores que A y menores o iguales que B. Representado gráficamente por círculos pintados y en forma matemática por este símbolo que es el de menor o igual. Entonces este símbolo menor o igual representa a los intervalos cerrados. Formas de representación. Por intervalo, que ya sabemos, el mismo de acá arriba. El intervalo. Notación por comprensión, copiamos el intervalo, esto es igual, abro llaves, X pertenece a los reales, miren que esto se copia en todito igualito, tal que cojo el extremo izquierdo, que sería A, cojo el extremo derecho, que sería B, el extremo izquierdo, como es cerrado, yo voy a ocupar el signo de menor o igual. Por eso le coloco A menor o igual. En el lado derecho, también como es cerrado, de igual forma le ocupo el signo menor o igual que B. De esa forma ya hemos encontrado notación por comprensión. Por desigualdad, es lo mismo. Como ya encontramos notación por comprensión, esta partecita de aquí es la desigualdad. Copiamos y simplemente pegamos y ya está. En forma gráfica. En forma gráfica colocamos el número que está a la izquierda. Colocamos el número que está a la derecha. Como el número a la izquierda es cerrado, por lo tanto pongo un círculo pintado. Y a la derecha, como también es cerrado, también le pongo un círculo pintado. Y estos dos círculos pintados les uno por una línea. Y de esa forma ya está en forma gráfica. Ahora vamos a ver un ejercicio. Dado el intervalo A es igual cerrado -4 a 7 cerrado, exprese lo que se pide. Escriba qué tipo de intervalo es, expréselo mediante notación por comprensión, represente en la recta real los intervalos, exprese como intervalo y expréselo mediante desigualdad. Entonces vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Es un intervalo cerrado. Ahora me dice B, exprese como intervalo. Como vemos aquí, el ejercicio ya me da el intervalo. Simplemente copio y pego, nada más. Punto C, expréselo mediante notación por comprensión.
de igual forma. Entonces cojo y copio el intervalo, que sería corchete menos 4 a 7 cerrado. Esto es igual, abro llaves, X pertenece a los reales, tal que cojo el extremo izquierdo, que sería menos 4, cojo el extremo derecho, que sería 7, separadito. En medio de los dos pongo la X, que la X representa todos los números que están entre menos 4 y 7. Como al lado izquierdo tengo intervalo cerrado, por lo tanto voy a ocupar el signo de menor o igual. Y el lado derecho también está cerrado, también ocupo el signo de menor igual. Cierro llaves y ya tengo la notación por comprensión. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Ahí. Luego, expréselo mediante desigualdad. La desigualdad ya encontramos, que es de esta parte de aquí. Simplemente copio y pego. Y represente en la recta real los intervalos. Primero grafico mi recta real o mi recta numérica. Al lado izquierdo tengo menos 4. Y como está cerrado, se va a representar mediante un círculo pintado. Al lado derecho tengo 7 y como está cerrado, también se representa como círculo pintado. Y estos dos círculos les uno mediante una línea. Y ya tengo la forma gráfica. Borramos lo que escribimos en pantalla. Y vamos al siguiente punto. Ahora vamos a ver intervalo abierto por izquierda y cerrado por derecha. Se representa por paréntesis A, quiere decir abierto en A, coma B cerrado. O hay libros también que colocan el corchete pero al revés, que significa abierto y acá cerrado. Pero nosotros regularmente vamos a ocupar la primera forma. Es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. En forma gráfica se representa por un círculo sin pintar al lado izquierdo y un círculo pintado al lado derecho. Y en forma matemática usamos el signo menor que al lado izquierdo porque es abierto y menor o igual que al lado derecho porque es cerrado. Formas de representación. Por intervalo. Ya sabemos, aquí tengo el intervalo que me da. Por notación por comprensión. Copio el intervalo, esto es igual. Abro llaves, X pertenece a los reales, tal que cojo el valor a la izquierda y coloco. Cojo el valor a la derecha y coloco. Como a la izquierda es abierto, utilizo el signo menor que. Como a la derecha es cerrado, utilizo el signo menor o igual que. Cierro llaves, ya tengo notación por comprensión. Por desigualdad. En la notación por comprensión ya encontramos la desigualdad. Simplemente copio y pego. Y ya está. En forma gráfica. Trazo mi recta numérica o recta real. Al lado izquierdo, como es abierto en el punto A, pongo un círculo sin pintar. Al lado derecho en B, como es cerrado, pongo un círculo pintado, uno con una línea y ya tenemos en forma gráfica. Ejercicio. Dado el intervalo D es igual, abierto 1, 6 cerrado. Exprese lo que se pide. Escriba qué tipo de intervalo es, exprese como intervalo, expréselo mediante notación por comprensión, expréselo mediante desigualdad, represente en la recta los intervalos. Vamos con el punto A. Como tenemos a la izquierda abierta y a la derecha cerrado,
Entonces es un intervalo abierto por izquierda y cerrado por derecha. En el punto B, exprese como intervalo. El ejercicio ya me da el intervalo. Copio y pego. En el punto C, expréselo mediante notación por comprensión. Por lo tanto, copio el intervalo, que sería de 1 a 6. Hay algunos que ponen solo la coma, hay otros que ponen punto y coma. No hay problema, pero es recomendable punto y coma para no tener problemas. 6, cierro corchetes. Esto es igual, abro llaves, X que pertenece a los reales. No se olviden que los reales son todos los números enteros, decimales y todo, esos son los números reales. Tal que cojo el primer número a la izquierda, que sería 1, cojo el número a la derecha, que sería 6, le pongo distanciado. En medio de los dos le pongo la X, que la X representaba a todos los números que están entre 1 y 6. A la izquierda, como es abierto, utilizo el signo menor que, nada más. Y a la derecha, como es cerrado, utilizo el signo menor o igual, porque es cerrado. Cierro las llaves y ya tengo notación por comprensión, como vemos. Ahí está. Luego me pide, expréselo mediante desigualdad. Ya sabemos, aquí está formada la desigualdad. Simplemente copio y pego. Y luego represente en la recta real o recta numérica el intervalo. Creo mi recta numérica. Al lado izquierdo tengo el 1 que es abierto. Por lo tanto, en el 1 le voy a poner un círculo sin pintar. Y al lado derecho tengo 6 que es cerrado. Por lo tanto, le coloco un círculo pintado. 1 con una línea y ya está. Vamos a borrar lo que escribimos en pizarra y pasamos al siguiente punto. Ahora tenemos un intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. Entonces es un intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. Se representa de la siguiente manera: cerrado por izquierda y B abierto, o también de esta forma. Y me dice que es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. En forma gráfica usamos un círculo pintado a la izquierda porque es cerrado y un círculo sin pintar a la derecha porque es abierto. En forma matemática usamos a la izquierda, como es cerrado, el signo menor o igual que, y a la derecha, como es abierto, el signo menor que. Formas de representación. Por intervalo, ya sabemos, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Notación por comprensión. Escribimos el intervalo, esto es igual, abro llaves, X que pertenece a los reales, tal que el número a la izquierda coloco el A, el número a la derecha también coloco el B distanciado, en medio de los dos coloco la X. Como a la izquierda es cerrado, ocupo el signo menor o igual que. Como a la derecha es abierto, ocupo el signo menor que. Por desigualdad, una vez que hemos creado por comprensión, esta partecita ya sabemos que es desigualdad. Copio y pego. Forma gráfica. Trazo mi recta numérica o recta real. Al lado izquierdo, como es cerrado, tenemos un círculo pintado. Y al lado derecho, como es abierto, un círculo sin pintar. Uno con una línea y ya tengo expresado en forma gráfica. Vamos con un ejercicio. Dado el intervalo cerrado, -7 a -3 abierto, exprese lo que se pide.
Lo mismo de los ejercicios anteriores. Vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Ya sabemos que este va a ser un intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. Punto B. Exprese como intervalo. Aquí el ejercicio ya me da el intervalo. Por esa razón solo copio y pego el intervalo. C. Expréselo mediante notación por comprensión. Hacemos lo mismo. Copio el intervalo, que va de menos 7 a menos 3, abierto. Esto es igual, llaves, X pertenece a los reales, tal que cojo el extremo izquierdo, menos 7, cojo el extremo derecho, distanciado, menos 3. En medio de los dos tenemos varios números que se representa por la X. Al lado izquierdo, como es cerrado, utilizo el signo menor o igual. Y al lado derecho, como es abierto, utilizo el signo solo menor que. Cierro llaves y ya está. Es lo que tenemos abajo en el punto C. Luego, el punto D, exprésalo mediante desigualdad. Ya sabemos, aquí se ha formado la desigualdad. Solo copio y pego. Y representen la recta real o recta numérica. Grafico la recta numérica. Al lado izquierdo tengo el menos 7 y como es cerrado sería un círculo pintado. Al lado derecho tengo el menos 3, como es abierto es un círculo sin pintar. Uno con una línea y ya tengo en forma gráfica. Borramos lo que pusimos en la pizarra y nos vamos al siguiente punto, que es semirrecta abierta por izquierda. Esto es un poquito diferente a lo que vimos anteriormente. Hasta ahora hemos visto intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo abierto por izquierda, cerrado por derecha, intervalo cerrado por izquierda, abierto por derecha. Pero en esos intervalos nosotros teníamos dos números, un número a la izquierda y un número a la derecha. Pero en estas semirrecta abiertas no tenemos dos números, tenemos un número y el infinito, o un número y menos infinito. Vamos a verla a continuación. Entonces ahorita vamos a ver es la semirrecta abierta por izquierda. Como vemos aquí, está abierto a la izquierda y voy a tener un número, pero a la derecha va a ser infinito. ¿Qué es infinito? Infinito son todos los números que van a estar a la derecha. Puede ser el 100, el 1000, 1.000.000, 100 millones, no sabemos. Por eso se representa por infinito, porque es una cantidad infinita que no se puede contar. Entonces, abierto a la izquierda y a la derecha tengo infinito. Es el conjunto de todos los números reales mayores que A. Es un intervalo que no tiene un número definido a la derecha. Formas de representación. Primero, tipo de intervalo, ya sabemos, semirrecta abierta por izquierda. Por intervalo. Entonces ya tenemos a la izquierda un número, en este caso la A, y a la derecha el infinito. Notación por comprensión. Aquí escribimos el intervalo, y esto es igual. Abro llaves, X que pertenece a los reales, igual como hicimos anteriormente. Tal que, aquí viene la diferencia. Si nos fijamos, a la izquierda tenemos la A, copiamos la A. Pero a la derecha tenemos infinito. Este infinito vamos a reemplazarle por la letra X. Que esta X va a ser un número que esté a la derecha en el infinito. Entonces no se olviden, este infinito reemplazamos por la letra X. Ahora, como a la izquierda es abierto, por lo tanto ocupamos el signo menor que. Y ya tenemos notación por comprensión. Por desigualdad.
Como ya encontramos notación por comprensión, esta parte que es la desigualdad simplemente copio y pego. Forma gráfica. Creamos mi recta numérica. Al lado izquierdo tengo la A, que puede ser en -4, en -3, simplemente un ejemplo. Colocamos aquí. Aquí tengo la A. Como es abierto, voy a colocar un círculo sin pintar. Y a la derecha va a estar el infinito. Colocamos el infinito. Y unimos desde el punto A hacia el infinito con una flecha. Esta flecha significa que los números van a ir hasta el infinito. Y ya tenemos en forma gráfica. Seguimos. Ejercicio. Dado el intervalo 3 abierto hasta el infinito, una cosa me olvidaba. Siempre que tengamos infinito, siempre va a ir abierto. En infinito, ya sea positivo o negativo, nunca puede ir cerrado, siempre va a ir abierto. Entonces tenemos desde 3 abierto hasta el infinito. Exprese lo que se pide. Todo lo anteriormente. Vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Por lo tanto, yo tengo que es una semirrecta abierta por izquierda. Aquí tengo abierta por izquierda. Entonces ya sabemos la diferencia con los anteriores que hemos hecho. En los anteriores teníamos un número a la izquierda, un número a la derecha, pero en este caso tengo un número a la izquierda y a la derecha tengo el infinito. Entonces es muy diferente. Entonces esta es una semirrecta abierta por izquierda. En el punto B, exprese como intervalo. El ejercicio ya me da el intervalo. Simplemente copio y pego. Punto C. Aquí yo tengo el intervalo y esto es igual. A ver, hagámosle acá antes de pasar. Copio el intervalo, que sería de 3 al infinito. Y esto es igual. Llaves X que pertenece a los reales. Tal que cojo el número que está a la izquierda, que sería el 3. Cojo el número que está a la derecha, que es infinito, que les decía que este infinito vamos a reemplazar por la X. Ponemos la X. Al lado izquierdo, como es abierto, por lo tanto pongo el símbolo menor que. Cierro las llaves y ya tengo por comprensión, como tenemos acá abajo. Luego de eso me pide expréselo mediante desigualdad. Ya tenemos la desigualdad. Simplemente copio y pego. En la E representa en la recta real o recta numérica. Creo mi recta numérica. Al lado izquierdo yo tengo 3, pero como está abierto sería un círculo sin pintar. Entonces aquí en el 3 voy a colocar un círculo sin pintar. Y al lado derecho tengo el infinito. Coloco el infinito. Uno con una flecha desde el 3 hasta el infinito. Y ya tengo en forma gráfica. De igual forma borramos lo que hicimos en la pizarra y pasamos al siguiente punto. Semirrecta abierta por derecha. Tenemos acá. Hace rato teníamos la A al lado izquierdo y era abierto por izquierda. Ahora la A tengo al lado derecho, que sería abierta por derecha. Y al lado izquierdo ahora tengo los números negativos, que son todos los números que van hacia la izquierda. Por eso ahí colocamos menos infinito. Es el conjunto de todos los números reales menores que A. Es un intervalo que no tiene un número definido a la izquierda. Formas de representación. Tipo de intervalo, pues ya sabemos, es una semirrecta abierta por derecha. Por intervalo. Y el ejercicio ya nos da
que sería de menos infinito a A. Notación por comprensión. Copiamos el intervalo. Esto es igual, abro llaves, x que pertenece a los reales, tal que este menos infinito le reemplazamos por la x, colocamos. Al lado derecho tengo la a, también coloco, distanciado. Como nos fijamos, aquí es en el a tengo abierto, por lo tanto voy a ocupar el signo menor que, y ya tengo notación por comprensión. Por desigualdad, como ya encontramos aquí la desigualdad, simplemente copio y pego, ya tengo por desigualdad. En forma gráfica, trazo mi recta real o recta numérica. El A voy a colocar en cualquier punto ahorita, voy a colocarle ahí el A. Como es abierto, voy a colocar un círculo sin pintar. Y al lado izquierdo, ¿qué me dice? Que está el menos de infinito. Por lo tanto, coloco el menos de infinito. Entonces, voy a hacer una flecha desde el A hasta el menos de infinito. Y listo. Ya tengo en forma gráfica la semirrecta abierta por derecha. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Dado el intervalo menos de infinito, ya sabemos, siempre va a ser abierto en infinitos, hasta 3 cerrado, exprese lo que se pide. Punto A, escriba qué tipo de intervalo es. Sabemos que este va a ser una semirrecta abierta por derecha. Punto B, exprese como intervalo. El ejercicio ya me da el intervalo, por lo tanto copio y pego. Luego me dice expréselo mediante notación por comprensión. Entonces le hacemos. Copio el intervalo, que sería de menos infinito hasta 3, abierto. Esto es igual. Abro llaves. X pertenece a los reales, tal que sabemos que el menos infinito vamos a reemplazarle por la x, por lo tanto pongo x. Al lado derecho tengo el 3, coloco el 3 distanciado. En el 3 está abierto, por lo tanto voy a ocupar el signo menor que. Cierro llaves y ya tengo notación por comprensión. Listo. Punto D. Expréselo mediante desigualdad. Punto D. Expréselo mediante desigualdad. Aquí ya tenemos la desigualdad que encontramos. Simplemente copiamos y pegamos. Punto E. Represente en la recta real los intervalos. Entonces creamos nuestra recta real o recta numérica. Al lado izquierdo tenemos menos de infinito y al lado derecho tenemos el 3 abierto. Por lo tanto, en el 3 colocamos el círculo sin pintar y al lado izquierdo colocamos menos de infinito. Bueno, aquí es con el signo menos de infinito. Y con una flecha vamos desde el 3 hacia el menos de infinito. Ya tenemos en forma gráfica. Ahora vamos a ver la semirrecta cerrada por izquierda. Aquí tenemos el intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha. No se olviden que en el infinito siempre va a ir abierto. Entonces la semirrecta cerrada por izquierda es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a. Es un intervalo que no tiene un número definido a la derecha. Formas de representación. Tipo de intervalo,
Pues aquí es una semirecta cerrada por izquierda. Hay libros que le toman como intervalo mismo, pero bueno, es un intervalo, pero en este caso, en vez de intervalo, vamos a ponerle semirecta, cerrado por izquierda. Por intervalo, ese intervalo que tenemos aquí simplemente le copiamos. Notación por comprensión, copiamos del intervalo, esto es igual, abro llaves, x que pertenece a los reales, tal que cojo el número a la izquierda, que sería a, y a la derecha tenemos infinito. Este infinito reemplazamos por x. Como a la izquierda en a es cerrado, por lo tanto ocupo el signo menor o igual que, y ya tenemos notación por comprensión. Por desigualdad, ya tenemos acá. Como ya encontramos la desigualdad en notación por comprensión, simplemente copio y pego. Y en forma gráfica, este a colocamos, es una representación nada más, coloquémosla aquí. Como aquí está cerrado, por lo tanto le pongo un círculo pintado, y a la derecha tengo el infinito, le coloco, y unimos con una flecha desde el a hacia el infinito positivo, que es a la derecha, y ya tenemos en forma gráfica. Ahora vamos a ver un ejercicio. Dado el intervalo 3 cerrado a infinito, exprese lo que se pide. Escriba qué tipo de intervalo es, bueno, todo lo anteriormente pedido. Vamos con el punto A. Solución. Es una semirecta cerrada por izquierda. Aquí tenemos cerrado por izquierda. Punto B. Exprese como intervalo. Ya tenemos aquí el intervalo. Simplemente copiamos y pegamos. Luego, exprese mediante notación por comprensión. Para esa notación por comprensión, hacemos lo mismo. Copiamos del intervalo 3 a infinito, abierto. Esto es igual, llaves, x pertenece a los reales, tal que al lado izquierdo tengo el 3, le coloco el 3. Al lado derecho tengo infinito, este infinito le reemplazamos por la x. Como al lado izquierdo tengo cerrado, por lo tanto ocupo el signo menor o igual que. Cierro llaves y ya está. Ya tenemos acá, notación por comprensión. Luego, expréselo mediante desigualdad. Ya tenemos nosotros ahí la desigualdad. Ya fue encontrada la desigualdad, que es esta parte que tenemos aquí. Simplemente copiamos y pegamos. A ver, aquí no es infinito, aquí es x. En esta partecita de aquí no es infinito, aquí es x. Listo. Y por último, lo que me pide es representen la recta real de los intervalos. Entonces creamos nuestra recta. Aquí tengo el 3 cerrado, por lo tanto le voy a poner el círculo pintado. De ahí tenemos a la derecha el infinito y unimos con una flecha y ya está. Hemos representado en forma gráfica. Vamos al siguiente punto. Semirecta cerrada por derecha. Como aquí vemos, a la derecha tengo cerrado la semirecta y a la izquierda abierto hacia menos de infinito. Y es el conjunto de todos los números reales menores o iguales que a. Es un intervalo que no tiene un número definido a la izquierda. Formas de representación. Tipo de intervalo. Semirecta cerrada por derecha. Por intervalo, ya tenemos aquí a la derecha cerrado, a la izquierda menos infinito. Notación por comprensión.
Copiamos el intervalo o la semirrecta y esto es igual, abro llaves, x que pertenece a los reales, tal que como a la izquierda está menos de infinito, esto reemplazamos por x y a la derecha tengo a. Como tengo aquí cerrado, por lo tanto ocupo el signo menor o igual. Por desigualdad, hemos encontrado la desigualdad, por lo tanto copiamos y pegamos. Forma gráfica. Trazamos nuestra recta numérica, ponemos en cualquier sitio el A, porque es una representación. Como el A es cerrado, por lo tanto coloco un círculo pintado. Y a la izquierda el menos de infinito. Trazo una flecha desde A hacia menos de infinito. Y ya tengo la forma de representación gráfica. Ejercicio. Dado el intervalo desde menos de infinito abierto hasta 3 cerrado, exprese lo que se pide. Punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Es una semirrecta cerrada por derecha. B. Exprese como intervalo. El ejercicio ya me da el intervalo. Simplemente copio y pego. Ya tengo el intervalo. C. Expréselo mediante notación por comprensión. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es este intervalo copio tal como está. Que me quedaría menos infinito hasta 3 cerrado. Esto es igual, abro llaves, x que pertenece a los reales, tal que a la izquierda, como yo tengo menos de infinito, esto representamos por la x. A la derecha tengo el 3. En el 3, como está cerrado, por lo tanto ocupo menor o igual. Cierro llaves y ya tengo notación por comprensión. Luego de esto, lo que me pide es que exprese mediante desigualdad. Ya tenemos aquí la desigualdad, por lo tanto solo copiamos. E representa en la recta real los intervalos. Creo mi recta numérica. En el 3, como es cerrado, coloco un círculo pintado. A la izquierda menos de infinito y trazo una recta que va desde 3 a menos de infinito. Ya está representado en mi recta numérica. Ahora tenemos ejercicios varios. Me dice, dado el siguiente intervalo, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha en 10, determinar esos 5 puntos. Solución. Vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Sabemos que es un intervalo semiabierto, se le coloca como semiabierto por la derecha. Nosotros de lo que aquí en vez de semiabierto vamos a ponerle es cerrado por izquierda, abierto por derecha. Pero hay libros que ocupan semiabierto. Por eso les coloco acá. Entonces el primer punto ya está. Cerrado por izquierda, abierto por derecha. Punto B. Exprese como intervalo. Aquí el ejercicio ya me da el intervalo. Simplemente copio y pego. Listo. Punto C. Expréselo mediante notación por comprensión. Entonces para la notación por comprensión, copiamos el intervalo. Cerrado 3 hasta 10 abierto. Cierro. Esto es igual. Abro llaves. X pertenece a los reales. Tal que al lado izquierdo tengo el 3. Coloco el 3. Al lado derecho tengo el 10, distanciado coloco el 10. Entre el 3 y el 10 va a haber un montón de números, los cuales van a ser representados por la X. Ahora, al lado izquierdo, en el 3 tengo cerrado, por lo tanto ocupo el menor igual.
y el lado derecho, como está abierto, solo ocupo el signo de menor que. Cierro llaves y ya está el ejercicio de este punto. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Luego me pide, expréselo mediante desigualdad. Aquí ya tengo la desigualdad. Solo copio y pego. Luego represente en la recta real los intervalos. Creo mi recta numérica. El 3 es cerrado, entonces le represento mediante un círculo pintado. El 10 es abierto, le represento mediante un círculo sin pintar. 1, estos dos círculos mediante una línea y ya está representado en la recta numérica. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos primero a borrar lo que tengo acá. Siguiente problema. Dado el siguiente intervalo, menos 2 cerrado a 4 cerrado, determinar todos esos puntos. Vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Solución. Esto va a ser un intervalo cerrado, porque está a la izquierda cerrado, derecha cerrado. Ya está el punto A. El punto B. Exprese como intervalo. Aquí el ejercicio ya me da el intervalo. Simplemente copio y pego. C. Expréselo mediante notación por comprensión. Entonces, para notación por comprensión, hacíamos lo siguiente. Copiamos el intervalo de menos 2 a 4. Cierro el intervalo. Esto es igual. Abro las llaves. Vamos a poner en pluma. Abro las llaves. X que pertenece a los reales. Tal que a la izquierda yo tengo el valor de menos 2. Coloco el menos 2. A la derecha tengo el 4. Coloco el 4 a distancia. Entre el menos 2 y el 4 va a haber muchos valores, los cuales son representados por la X. Al lado izquierdo, como tengo menos 2 cerrado, por lo tanto ocupo el signo menor o igual. Y al lado derecho también tengo el número, pero cerrado, también coloco menor o igual. Cierro las llaves y ya tengo en notación por comprensión. Ahora, el siguiente punto dice que exprese en forma de desigualdad. Por lo tanto, aquí ya tenemos en forma de desigualdad. Solo copiamos y pegamos. Listo. Ya tenemos ahí la desigualdad. Luego me dice que represente en la recta real o recta numérica el intervalo. Creo mi recta numérica. A la izquierda tengo el menos 2, como es cerrado, le represento por un círculo pintado. A la derecha tengo el 4, como es cerrado, también por un círculo pintado. Uno las dos líneas con una recta y ya tengo en forma gráfica. Ahora, este es un ejercicio un poquito diferente. Ahora el ejercicio me da la desigualdad y con esta desigualdad yo tengo que aliar todos estos puntos. Entonces vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Si nos fijamos en la desigualdad, al lado izquierdo voy a tener abierto, que este signo representa abierto. Al lado derecho también tengo este signo que representa abierto. Por lo tanto, al lado izquierdo y al lado derecho voy a tener abierto. Quiere decir que este va a ser un intervalo abierto. Punto B. Exprese como intervalo. Entonces hacemos lo siguiente. Como sabemos que es abierto, por lo tanto, al lado izquierdo voy a poner el menos 10. Menos 10.
y al lado derecho tengo el 10. En el intervalo estos dos números son separados por punto y coma o solo una coma. Al lado izquierdo sabemos que es abierto, por lo tanto pongo abierto. Al lado derecho también es abierto, coloco abierto. Y ya tengo mi intervalo. Entonces mi intervalo me quedaría de la siguiente manera. Listo. Luego me dice que exprese mediante notación por comprensión. De igual forma, cojo mi intervalo y le coloco. Ya está aquí. Esto es igual, abro llaves, X que pertenece a los reales. Tal que cojo el número que está a la izquierda, menos 10. Cojo el número que está a la derecha y distanciado pongo el 10. Entre menos 10 y 10 hay un montón de números, los cuales son representados por la X. Al lado izquierdo, como es abierto, utilizo el signo menor que. Y al lado derecho también es abierto, utilizo el signo menor que. Cierro las llaves y ya tengo notación por comprensión. Si se dan cuenta, esta parte de aquí, la desigualdad, es lo mismo que me dio el ejercicio. Entonces ya tengo en notación por comprensión. Luego me pide exprese mediante desigualdad. Ya tenemos aquí la desigualdad. Entonces solo copio y le pego. Y por último, que represente en la recta real los intervalos. Creo mi recta. El menos 10, como es abierto, le pongo con un círculo sin pintar. Bueno, sería más a la izquierda, no que aquí no pude ponerle más. El 10 positivo es a la derecha, le represento con un círculo sin pintar. 1, los dos círculos, y he representado en forma gráfica esta desigualdad. Aquí tengo otra desigualdad. Dada la desigualdad 0 menor que x y x menor o igual que 1, determinar todos estos puntos de aquí. Vamos con el punto A. Escriba qué tipo de intervalo es. Si nos fijamos, a la izquierda es abierto y a la derecha es cerrado. Por lo tanto, esto va a ser un intervalo abierto por izquierda y cerrado por derecha. Luego, exprese como intervalo. Entonces, para expresar como intervalo, primero cojo un número que está a la izquierda, el 0. Cojo el número que está a la derecha, el 1. Cuando es intervalo, siempre va a ser separado por punto y coma o solo por la coma. Al lado izquierdo tengo abierto, por lo tanto pongo el signo de abierto, el paréntesis. Y al lado derecho me dice cerrado, por lo tanto pongo el corchete de cerrado. Y ya tengo como intervalo. Simplemente me quedaría el resultado así. Ahora, exprese la notación por comprensión. Entonces copio el intervalo. Una vez que copié el intervalo, pongo igual, abro llaves, X que pertenece a los reales, tal que cojo el primer número que sería el 0 que está a la izquierda, el segundo número que está a la derecha, entre 0 y 1 hay la X que representa cualquier número. Como a la izquierda es abierto, pongo el signo menor, y como a la derecha es cerrado, pongo el signo menor o igual. Cierro llaves y si nos fijamos, esta desigualdad es la misma que tengo aquí del ejercicio. Ya está hecho notación por comprensión. Punto D. Expréselo mediante desigualdad. Ya tenemos la desigualdad. Simplemente copio y pego. Y represente en la recta real o recta numérica los intervalos.
Creo mi recta numérica. A la izquierda tengo el 0, como es abierto, le pongo como un círculo sin pintar. Y a la derecha tengo el 1, como es cerrado, pongo un círculo pintado. 1. Los dos gráficos con una recta, ya tengo la representación en forma gráfica. Ahora me da un ejercicio donde ahora me da la gráfica. Y con esta gráfica que me da, me dice que determine qué tipo de intervalo es, bueno, todos los puntos anteriores. Vamos con el primero. Tipo de intervalo. Si nos fijamos, al lado izquierdo tengo un círculo pintado y al lado derecho un círculo pintado. Entonces esto quiere decir que es al lado izquierdo cerrado y al lado derecho también cerrado. Por lo tanto, esto es un intervalo cerrado. Punto B. Exprese como intervalo. Por lo tanto, primero, este círculo, ¿en qué número está? Va a estar en el -1. Entonces coloco y pongo -1. Este otro círculo a la derecha está en el 5. Coloco el 5. Ya sabemos que cuando es intervalo siempre lo separa un punto y una coma o simplemente la coma. En el 1 es cerrado, por lo tanto pongo el corchete. En el 5 también es cerrado, pongo el corchete. Ya tengo como intervalo. Entonces eso le coloco como resultado. Punto C. Notación por comprensión. Copio el intervalo. Esto es igual. Abro llaves. X que pertenece a los reales. Tal que copio el número que está a la izquierda. -1. Copio el número que está a la derecha, que sería 5 distanciado. Entre -1 y 5 hay un montón de números, los cuales son representados por la X. Al lado izquierdo, en -1, me dice que es cerrado. Por lo tanto, ocupo el signo menor o igual. Y al lado derecho, el 5 también es cerrado, por lo tanto, ocupo el signo menor o igual. Cierro llaves. Ya tengo en notación por comprensión. Luego me dice que exprese mediante desigualdad. Ya sabemos, esta es la desigualdad. Solo copio y pego. Y ahora que representa en la recta real o recta numérica el intervalo en forma gráfica. Creo mi recta y voy dibujando lo mismo que tengo acá arriba. Ya está. Ahora tengo otro ejercicio donde aquí me da vuelta, escrito en notación por comprensión, y me dice que encuentre todo lo que pide ahí. Vamos con el primer punto. Me dice que escriba qué tipo de intervalo es. Si nos fijamos, al lado izquierdo es abierto, al lado derecho también es abierto, o también aquí en el intervalo. Lado izquierdo abierto, lado derecho abierto, quiere decir que esto es un intervalo abierto. Punto B. Exprese como intervalo. Aquí ya me da el ejercicio del intervalo. Simplemente tengo que copiar y pegar. Listo, ya tengo el intervalo ahí. Luego dice que exprese mediante notación por comprensión. Ya me da el ejercicio notación por comprensión. Ya no tengo que hacer nada. Solo copio y le pego. Luego me dice que expréselo mediante desigualdad. También ya tenemos aquí la desigualdad. De igual forma, solo copio y pego. Y por último, representen la recta real. Entonces trazo mi recta numérica. Al lado izquierdo yo tengo el -1 abierto. El menos un medio abierto. Entonces busco menos un medio más o menos por aquí. Como es abierto, pongo un círculo sin pintar. Al lado derecho también tengo el 3 abierto. También pongo un círculo sin pintar. 1, los dos con una línea
ya tengo en forma gráfica. Este otro ejercicio me dice, dado la siguiente desigualdad, x mayor o igual que menos 2, determinar. Todo esto que me pide. Ahora, regularmente los números más grandes van a la derecha y los más pequeños a la izquierda. Aquí está al revés. Simplemente yo puedo aplicar la propiedad, una propiedad que me permite coger los números y darle la vuelta. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces este menos 2 pasa al lado izquierdo y la x al lado derecho. Y el signo simplemente cambia. No afecta en nada. ¿Por qué? Porque la punta del signo está al menos 2. La punta del signo está al menos 2. La parte abierta del signo está a la x. La parte abierta del signo está a la x. Esta propiedad se llama la conmutativa. Simplemente cojo los objetos y le doy la vuelta y no pasa nada. Ahora vamos con el punto A. Me dice que exprese notación por comprensión. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Este tipo de ejercicios, antes de encontrar notación por comprensión, hay que tratar de encontrar el intervalo. Para eso me hace mucho más fácil encontrar el anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero encontrar el intervalo. Veamos, en el intervalo tengo el menos 2 a la izquierda. A la derecha yo tengo la x. No se olviden que la x es cualquier número que sea mayor o igual que menos 2. Es decir, infinito. Tengo infinito a la derecha. A la izquierda, este menos 2 tiene menor o igual. Quiere decir que esto es cerrado. Y no se olviden que cuando digo infinito, el infinito siempre va a ir abierto. No hay infinito cerrado, siempre va a ir abierto. Y lo separa un punto y una coma o simplemente una coma. Ya tengo el intervalo. Entonces con este intervalo yo voy a crear la notación por comprensión. Esto es igual, abro llaves, x que pertenece a los reales, tal que cojo el número, el menos 2, y copio. A la derecha tengo infinito. El infinito se representa por la x. Como en el menos 2 dice cerrado, por lo tanto coloco menor o igual. Cierro llaves y ya tengo notación por comprensión. Listo. Punto B. Exprese como intervalo. Ya tenemos nosotros prácticamente el intervalo que acabamos de sacar recién. Solo copio y pego. C. Expréselo mediante desigualdad. Ya tengo la desigualdad aquí. Solo copio y pego. Y represente en la recta real los intervalos. Si nos fijamos, al lado izquierdo tengo el menos 2 cerrado. Por lo tanto, le represento mediante un círculo pintado. Y al lado derecho tengo el infinito, que le coloco el infinito. Entonces con una recta o una flecha desde el menos 2 cerrado se va hacia el infinito y ya está representado. En este tipo de ejercicios tengo que ver qué es más fácil. Si yo no puedo encontrar fácilmente el punto A, debo encontrar otro. Por ejemplo, en este caso encontré primero el punto B y después el A. Tengo que ir viendo cuál me hace más fácil resolver el ejercicio.